Muy buenas noches. El aumento de la esperanza de vida es uno de los grandes logros de nuestra civilización, pero también uno de los problemas más importantes a los que tendrán que hacer frente los gobernantes del futuro. La mitad de las personas por encima de los 85 años padecerá Alzheimer, el tipo de demencia más frecuente, una enfermedad que no se cura, aunque sus síntomas pueden tratarse. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo puede abordarse? ¿Se puede intervenir directamente en el cerebro de un paciente para recuperar su memoria? ¿Para cuándo una vacuna segura contra el Alzheimer? A estas preguntas respondemos en el siguiente reportaje, en el que además conoceremos a varios enfermos y a sus cuidadores, generalmente cuidadoras, que mayoritariamente renuncian a las residencias y se convierten en esclavas de la enfermedad. Mi nombre es Dulce, tengo 58 años. Y el diagnóstico pues me lo hicieron hace 4 años y medio. Y yo notaba que se me olvidaban cosas importantes. A ver cómo se levanta. Pepe, venga, vamos. Venga. Que venga, que es la hora de irnos al cole. Esto es todos los días. Pepe tiene 78 años, 20 más que Dulce. Los dos tienen Alzheimer, el tipo de demencia más frecuente, que afecta a 10 de cada 100 personas mayores de 65 años. Excepcionalmente puede aparecer mucho antes y a medida que la edad avanza, se multiplica su prevalencia. Los enfermos de Alzheimer tienen alteradas funciones como la memoria, la orientación, la capacidad de juicio, el lenguaje. Las neuronas de su cerebro mueren progresivamente. Sus recuerdos se borran y olvidan lo aprendido. 3, 4, 5 y 6, aquí no se alza aquí. Y ahora viene el 7, 1, 2, 3. Ahí, bueno, entonces ahora viene el 6, ¿no? Asistimos a un taller de cuidadores en la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Mairena del Alcor, en la provincia de Sevilla. Todos los jueves por la tarde se reúnen para poner en común sus problemas. ¿Tú cómo lo llevas eso? Que te cuesta de verla de como ella era, que ha criado 7 hijos, aquí va al máximo, lo lleva a tomar adelante ella sola y te ves un poco impotente de verla, que ella ha sido capaz de todo, pero bueno, lo sobrellevo. Hay una cosa, por lo menos que a mí me ha pasado, me pasa con mi madre, y es que efectivamente cambia de personalidad completamente, o sea, es otra persona. Pero por lo menos en el caso de mi madre yo tengo la conciencia tranquila de que ella ahora mismo no es consciente de lo que hace ni de lo que dice, y entonces pues es feliz, entre comillas. Mi madre tiene momentos de lucidez que en un momento determinado dice ¿por qué me he puesto yo así? ¿Por qué me ha entrado a mí esto? El otro día me puse yo... El origen del Alzheimer es desconocido, pero todos los expertos coinciden en que la base de la enfermedad está en el depósito de una proteína anómala en la corteza cerebral, la proteína beta-amiloide. La proteína beta-amiloide, si se deposita en exceso en la corteza cerebral, provoca muerte neuronal. Tenemos 1 trillón de neuronas, de modo que nos podemos permitir el lujo de perder algunas, pero cuando se inicia la enfermedad de Alzheimer, por algún proceso que no conocemos bien, se inicia como una cascada de muerte neuronal que hace que de manera masiva, poco a poco, porque la evolución es lenta, gradual, progresiva, a lo largo de años estamos hablando, pero una vez que se inicia esa cascada no para. El Alzheimer no puede curarse. Los fármacos que existen van encaminados a ralentizar la evolución de la enfermedad y a paliar sus síntomas. En los ensayos clínicos se demostró que estos fármacos eran eficaces para la cognición, para los trastornos de conducta y para las funciones de la actividad diaria. En cierto punto mejoran un poco la progresión de la enfermedad. No la detienen ni revierten, pero sí parece que la progresión es un poco más lenta. Y mi madre hace años que me dice mamá y me llama mamá. Entonces eso duele mucho porque le digo mamá, mamá y no me responde. Y le digo Pilar y me mira. Porque todavía sigue recordando, y eso ustedes lo saben, que su nombre es Pilar, pero no se acuerda de que que sabe que yo estoy ahí cuando me habla, y mi padre no abre los ojos en todo el día, mi padre no hay palabra ninguna, nada más un sonido, ya no, eso es lo que hace,
Y cuando yo abro la puerta, él sabe que yo soy yo. Estoy aquí. Y lo miro. Y si lo toco, sabe que soy yo. Y si le hago así, sabe que soy yo. Pero no sabe que soy su hija. Estas personas hacen un doble duelo. Se les muere el familiar que tenían, aquel en que tenían confianza. Y pues un día se les muere porque ya no está ahí. Pero les deja su cuerpo, que hay que cuidar, que hay que atender, y ese cuerpo a veces insulta, agrede. Entonces esto es una cosa terrible. Nadie aceptaría trabajar 24 horas al día los 365 días del año, sin vacaciones y sin percibir sueldo alguno. La mayoría de los cuidadores, generalmente cuidadoras de los enfermos de Alzheimer, tiene que hacerlo. Manuel Ruiz Adame y Carmen González son autores de un estudio sobre el perfil de los cuidadores y el coste económico de la enfermedad en Andalucía. Según los datos que aporta el informe, el gasto pasa desde algo más de 4.000 euros al año por familia cuando el deterioro cognitivo es leve, hasta más de 56.000 en el caso de una demencia en fase muy grave. Mientras que en los países de nuestro entorno, en los países ricos, según la OMS, en un trabajo publicado en el 2012, el 45% del coste total del cuidado de una persona con demencia, eso es lo que soporta la familia, eso es lo que supone el cuidado de la familia. En el caso de España, sin embargo, eso se dispara al más del 77%. Aquí en España, igual que pasa en otros países latinos como en Italia, en Grecia, parece que la familia asume mayoritariamente esa carga y eso lleva consigo una sobrecarga, sobre todo para algunos miembros de la familia, particularmente para las mujeres. La primera cuestión que tenemos la obligación de hacer todos los profesionales, a veces nos olvidamos, es identificar a estas personas y hacerles ver que nos damos cuenta, ¿no? Esto ocurre en las consultas a veces. Yo le pregunto de repente, ¿y usted qué tal está? Y entonces la persona abre los ojos, se queda en silencio y bueno, y después unas veces te explica y otras veces se echa a llorar, ¿no? Pero en todo caso se siente tremendamente sorprendida, ¿no? Porque generalmente nadie le ha preguntado antes cómo estaba, y está claro que tenía unas enormes ganas de que se lo preguntaran, ¿no? El perfil de cuidadora que sale básicamente es femenino, en pues prácticamente un 80% de los casos, de una edad general intermedia entre los 50 y 60 años y con un nivel de estudio en general básico. Son personas que habitualmente conviven con el enfermo y personas que en la mayoría de los casos no son personas laboralmente activas, en cuanto que son pues básicamente amas de casa. El estudio demuestra, no obstante, que ya hay un salto generacional. Las cuidadoras más jóvenes, menores de 40 años, tienen un nivel educativo medio o superior y en más del 50% de los casos trabajan fuera de casa y no conviven con el enfermo. ¿Y qué pasará en el futuro? ¿Seguirán cuidando las hijas a sus padres en casa? Es una de las incógnitas que plantean los expertos. En todo caso, están de acuerdo en que serán necesarios servicios más profesionalizados y posiblemente más residencias, a las que hoy en día se resiste la mayoría de las cuidadoras. Yo jamás, como no fuera que yo me muera o me ponga mala, pues yo jamás en la vida llevaría a mi padre a la residencia. Nunca, jamás. Nosotros tenemos claro que el día que nos toque a nosotros, terminaremos de cabeza. Nosotros vamos a residencia. Yo quiero irme a una residencia. Y yo no sé si cuando mi marido se ponga peor, yo me lo voy a plantear. Cuando él no sepa el que está en este mundo, que no sé si lo voy a hacer. El cuidador, cuando lleva muchos años y mucho tiempo, siempre piensa lo mismo. Y eso lo hemos visto muchas veces. ¿Quién va a cuidar mejor que yo? Consuelo lo acaba de decir. Es un error. Yo estoy trabajando y yo hago lo posible por cuidar a mi madre. Y yo, estando allí, estoy yo más tranquila. Y verla las 24 horas. Y yo soy sola, yo no tengo ni hermano ni tengo a nadie. Y me la vivo como puedo, ¿eh? Y mi madre es mi madre. He aprendido ahora. Yo esto nunca lo he hecho. Pobre. Y pelarlo, que también lo pelo. El marido de Carmen lleva casi 4 años enfermo. Su primer diagnóstico fue depresión. Y ducharlo diario. Y veces que viene del colegio, quiere otra ducha. No es una casualidad. Si fueran síntomas que aparecen en un 10% de los casos, podríamos pensarlo. Pero en un 80% de los casos quiere decir que estos síntomas pertenecen al núcleo de la enfermedad, porque en la enfermedad de Alzheimer
no solamente se ve alterada la corteza cerebral, también estructuras subcorticales que regulan el estado de ánimo. Pero muchos otros síntomas, trastornos de conducta, alteraciones del sueño, cuadros de agitación, agresividad, síntomas de tipo delirante y alucinatorio. Estamos hablando de enfermedades que afectan al cerebro y el cerebro puede producir todos esos síntomas. Muchas veces vamos en el ascensor y a lo mejor él se agarra a la barandita que hay y se mira y dice, qué viejo estoy, ¿cómo me he puesto? ¿Cómo me he puesto? Pero hay veces eso, que te ríes porque dice algo, como ayer, deja paso al rey, que viene ahí el rey. Y yo digo, ¿qué rey? Sí, su majestad, pase usted, su majestad. Es que te ríes. Tú crees que a ti no te va a tocar a ti. Y te toca. Y hombre, es penoso, la verdad que es penoso. Porque de ver una persona activa, porque ha trabajado muchísimo. Hemos tenido un bar y hemos trabajado los dos muchísimo. Al verte ahora, que como lo ves, que te da pena verlo. Pepe, venga, vámonos. Con 71 años el Alzheimer ha convertido a Carmen en una esclava de su marido. Para estas mujeres no hay sábados, ni domingos, ni vacaciones. Y eso que Pepe está en un centro de día y ella puede dedicarse algo de tiempo a sí misma. Él está muy bien atendido, pero al principio era como si yo lo estuviera echando de mi casa, ¿no? Te cuesta trabajo porque yo decía, estaré haciendo bien. Y muchas veces, ¿qué quiero que te diga? Me enfado con Dios, eso sí, porque esto no es justo. Esto no es justo. No es justo ni para él ni para mí. De lunes a viernes, Pepe acude al centro de día de la Asociación de Alzheimer Santa Elena de Sevilla. La mayoría de los pacientes que está aquí tienen todavía la enfermedad en una fase leve o moderada. ¿Cuántos años tienes, Juana? De años. ¿Cuántos años tengo? No te rías que te veo. ¿Qué cuántos años te están preguntando? ¿Y cuántos años tengo? ¿Y cuántos años tengo? Me están preguntando. Yo tengo 20. No, los que tengo son... Tú tienes 30. ¿Y qué es lo que Ay, haces, Juana? Pues aquí puedo hacer cosas de esta, ¿ves? Que tú una escuela, como una escuela. Vale. Aquí está jefe, uno de ellos. Mi mujer nos ha traído aquí porque las memorias están más malas que fatal. Suma y restando ya, pero multiplicaciones fatal. Yo, Laureano Mateo Santana. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 73, yo voy a cumplir 74. Si me has dicho antes que tenías 30. 30, ojalá. Y lo pasado. Cuéntame cómo te llamas. Yo, Ramón Martínez Pérez. ¿Y cuántos años tienes, Ramón? Yo, por lo menos, 60 y tanto, 78, hombre. ¿Cuántos? ¿Que no te he oído? 78, no me parece. 78. Yo nací el día 6 de febrero del año 1928. ¿Me han dicho que tú has sido futbolista? Sí, internacional del Sevilla. Yo del Sevilla he estado 5 años, 3 en el Granada y después fui internacional con la selección española 4 veces. Yo estuve en el Sevilla y después estuve primero en el Tetuán. Yo soy de Melilla, la parte de Marruecos, pero en la parte de española, de Melilla. En el ratito que estamos con él, Ramón repetirá varias veces lo mismo. Es muy frecuente en estos enfermos. También lo es que recuerden perfectamente episodios de su infancia y no sean capaces de decirte lo que han desayunado. Los recuerdos del pasado están más asentados. La información nueva no se fija. Mírenlo bien, fíjense. El caso de Dulce es bastante excepcional. Era enfermera en una planta de neurología, de manera que ella se dio cuenta enseguida de lo que podía estar pasando. Vamos a intentarlo. Bueno, vamos a darle la vuelta, ¿vale? Con 54 años fue diagnosticada. Había un animal. De corral. Una gallina, un gallo. Un gallo. Vale. Y este de aquí, había una flor. Rosa.
Rosa, exactamente. Clavel. Correcto. ¿Vale? Vale. La memoria reciente es lo que me falla. Tengo que tener mucho cuidado de, si tengo que hacer algo, apuntármelo todo, que tenemos en mi casa una pizarra grande para ir apuntando todas las cosas que hay que hacer para que no se me olvide alguna, pero con eso me ayuda a mí también mucho para no... Porque lo peor es que te equivoques o que te olvides de algo y entonces ya te sientes culpable, ¿no? Pero teniendo las cosas así bien organizaditas, no hay problema. Dulce es una persona que tiene un diagnóstico estadio muy leve, que bueno, pues como se encuentra en ese nivel, tiene todavía bastante independencia en todas las actividades de la vida diaria, digamos, pues se desenvuelve incluso cognitivamente relativamente bien. Mis hijos me han ayudado muchísimo. Cuando yo se lo dije, todos los 3 que tengo, tú no te preocupes, que no te va a faltar de nada, tú por eso no te tienes que preocupar, todos. Los 3 están todo el día pendientes de él. Mi madre y mi padre tienen una pedazo de cabeza que ya lo quisiera yo para mí. Y van a hacer 100 años, va a ser mi madre ya, mi padre también. Su abuela, en cambio, comenzó con el Alzheimer nada más jubilarse. En eso estamos hablando de solamente el 5% de los casos de enfermedad de Alzheimer. Y se trata de familias en las que son conocidos los casos, hay muchos casos de enfermedad de Alzheimer entre distintas generaciones. Suelen ser casos de inicio presenil, pacientes que comienzan con una enfermedad de Alzheimer en la 4ª o 5ª década de la vida, y entonces sí está a disposición del paciente en ese momento un estudio genético. Ojalá que pudiera quedarme como estoy, pero si por lo que sea evoluciona, que no lo sé, pero podría ser, pues lo tengo también asumido, que yo no me voy a quedar en mi casa para que mis hijos me tengan que lavar y me tengan que estar todo el día pendientes de mí. Prefiero estar en una residencia para que ellos puedan hacer su vida normal, caso de que esto evolucionara en otra dirección, ¿no? Mira, periquito, verás. Mira, mamá, escúchame, el 2... Dice la 11 y dice 12. Y el 13 ¿dónde andará? Pregúntaselo al 14, que en busca del 15 va y el 16 lo conoce. Uy, y a la jala, que tengo un mareo. Y a la jala, borracho y perdido. Esto es lo peor, el vino. Volvemos a la Asociación de Mairena del Alcor en Sevilla. Hemos descubierto la alegría que tiene Isabel y el buen humor de estas hermanas que tienen Alzheimer. 3 días a la semana acuden a este centro que funciona sin apenas ayuda especializada gracias a los voluntarios. Todos se conocen, son una gran familia. ¿Quién es la que está a tu lado? ¿Cómo se llama? Mi hermana. ¿Y la otra? También. ¿Qué sois hermanas? Y unas pocas que hay más por ahí. ¿Cuántas hermanas sois? 6. Yo soy la más chica de todas, ¿eh? ¿Y de las 3 quién es mayor? María. María. Nosotros somos las 2 chicas. Y las 6 que somos, Los somos 8. retoños de la casa somos nosotros. Yo y ella. Ella es la más chiquitita. Tengo más poquita voz. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos son los que tengo? ¿Qué quieren? Pues yo no me acuerdo. ¿Qué están haciendo? ¿Y tú, Carmen, cuántos años tienes? Yo. Es que no se acuerda tampoco. ¿Y María cuántos años tiene? María menos. Ay, no me lo pregunte, por favor. Yo no me acuerdo de verdad ahora mismo lo que tengo, ¿eh? Y ya ves que no me se olvida nunca, ¿eh? Como Pepa, María y Carmen, ya hay millones de personas en el mundo. La ciencia no deja de buscar soluciones para esta enfermedad que ha terminado convirtiéndose en epidemia. 1 de cada 3 nacidos en Occidente, donde la expectativa de vida supera los 80 años, acabará padeciendo una demencia. Andrés Lozano trabaja en la Universidad de Toronto. Es una eminencia en el campo de la investigación del cerebro. Su origen es sevillano, por eso se atreve a hablarnos en español. En este momento trabaja en un programa financiado por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos para aplicar técnicas de estimulación cerebral profunda a enfermos de Alzheimer, algo que ya se hacía con los de Parkinson, depresión y obesidad. Estamos tratando a un paciente con obesidad, un paciente que pesaba 190 kilos, que ya había probado todo y que seguía estando obeso, y le pusimos electrodos en esta parte del cerebro, el hipotálamo, a donde se controla el apetito. Cuando le encendimos el electrodo por la primera vez, lo primero que nos dijo, era un hombre de 53 años,
que él se sentía que tenía 20 años y estaba en un campo con su novia. Le apagamos el electrodo, eso sí ya se le fue. ¿Enciendes otra vez? Inmediatamente, que estoy en el campo con mi novia, es un día de sol, que estamos andando por un camino, y esto podríamos reproducir estas memorias en estimulándolo. Si en este paciente, sin buscarlo, habían conseguido estimular los circuitos de memoria del cerebro, ¿por qué no hacer lo mismo con enfermos de Alzheimer? Los resultados en los primeros 6 ya lo hemos publicado y hemos visto varias cosas. Hemos visto que podemos, en estimulando el cerebro, podemos aumentar la actividad del circuito, las neuronas y todo el circuito que se dedica a la memoria en los humanos. Eso es como aumentar el volumen en la radio, en la estación de radio. Aumentas el volumen y se oye mejor, ¿no? Pues hemos visto que podemos aumentar la actividad. Segundo, en los pacientes con Alzheimer hay partes del cerebro que están apagadas, que no utilizan glucosa. Y están ahí, pero no están haciendo nada. Y hemos visto que en encendiendo los marcapasos podemos como despertar esas partes del cerebro. El ensayo del Dr. Lozano se aplicará a 60 pacientes con Alzheimer en fase leve. Dentro de 5 años calcula que podrá tener resultados concluyentes. Un poco más tendremos que esperar para la vacuna, si no fallan los ensayos que se llevan a cabo como sucedió con el primer intento probado en humanos. ¿Qué ocurrió? Que no era una proteína suficientemente purificada y hubieron casos de meningoencefalitis fatales, ¿no? Que hizo que esa línea de investigación se cortara. No hay una única vacuna ahora mismo en desarrollo, sino hay vacuna también de origen español, hay vacuna americana, es decir, que se están estudiando, pero distintos derivados proteicos, distintas vacunas, a ver cuál demuestra que es más eficaz y sobre todo más segura. Porque la primera vacuna, aunque sí es verdad que causó estos efectos secundarios tan graves en pacientes, a los otros pacientes que no tuvieron ninguna reacción adversa, realmente se ha visto que están mejorando cognitivamente, es decir, que sí se demostró eficacia, lo que no se ha demostrado es seguridad. Se prevé que si todo va bien, pues seguramente tengamos una vacuna disponible de aquí a 6 a 8 años. Claro, hay que pasar ensayos clínicos primero de seguridad y luego en poblaciones más amplias de eficacia. Y mientras llega o no la vacuna, ¿podemos hacer algo para prevenir la aparición del Alzheimer? El principal factor de riesgo es la edad. Contra eso no podemos hacer nada. Pero sí está en nuestra mano hacer ejercicio físico, tener una alimentación sana, controlar la hipertensión y algo muy importante. Un factor de protección es el mejor nivel cultural previo, la mejor reserva cerebral. Esto no significa exactamente años de universidad o muchos años de estudio, significa que cuanto más se ha ejercitado el cerebro, mayor es la reserva cultural, mayor es la reserva cognitiva, mayor es la reserva intelectual. Quiere decir que estimular hábitos intelectuales es muy bueno, y hábitos intelectuales a veces sencillos, como por ejemplo la lectura. La sociedad envejece y a medida que avanza el tiempo, la esperanza de vida aumenta y con ella el número de personas candidatas a padecer algún tipo de demencia, especialmente Alzheimer. Son necesarias, por tanto, soluciones, investigación, nuevos tratamientos, en definitiva, estrategias para afrontar el futuro. En la memoria colectiva andaluza hay una fecha muy importante para esta comunidad, el 4 de diciembre de 1977, de la que se han cumplido esta semana 35 años. Siempre se celebra el 28 de febrero del 80, que es cuando el pueblo andaluz dijo sí en referéndum a la autonomía plena, pero algo más de 2 años antes, en los inicios de la transición, las calles de las principales ciudades andaluzas ya se llenaban de personas que reclamaban cambios de verdad. En Málaga hubo incidentes graves aquel día. Un joven de 18 años, García Caparrós, trabajador de una fábrica y militante de Comisiones Obreras, murió por los disparos de la policía. Ahora que se replantea el estado de las autonomías, vamos a recordar aquella época y lo haremos con testigos directos de las movilizaciones que marcaron el camino de nuestra autonomía. Un joven de 18 años acude a la manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977.
No nos consta, pues el sumario no nos lo dice, si iba con amigos o familiares o sencillamente solo. El sumario tampoco nos transmite su estado de ánimo ni sus ilusiones, ni ninguna otra emoción que en esos momentos sintiera. Solo podemos percibir que era aún muy joven e imaginar todo lo que eso comprende. Manuel José García Caparrós, como casi 2 millones más de andaluces, salió a la calle para reivindicar una identidad y unos derechos. Ahora se cumplen 35 años de su muerte y de una manifestación que convirtió el 4 de diciembre en una fecha clave de la reciente historia de Andalucía. En estos momentos de crisis, etcétera, recordar ahora ese momento es un subidón, porque aquello fue una explosión. Había un orgullo en que se mezclaba lo andaluz y se mezclaba la satisfacción de que era la hora de salir. Fue la mayor manifestación desde la República. En 1977 estrenamos democracia con las primeras elecciones generales. El Parlamento recién votado se iba a encargar de redactar la Constitución y el Estado de las Autonomías. Yo soy de Granada y estaba estudiando Derecho y un grupo de amigos decidimos hacer una bandera andaluza y salir a la manifestación. Veíamos que otras comunidades autónomas estaban consiguiendo una serie de derechos y nosotros queríamos también conseguirlo. Ay, qué bonita vela en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca y verde. Miles de banderas llenaron de color las calles de todas las ciudades andaluzas y también las de Barcelona. En Cataluña también se vivió una gran manifestación, precisamente por aquí, desde la Plaza Cataluña, toda la Rambla, hasta la Plaza de San Jaime, que está aquí cerca, pues estaba todo lleno de andaluces. Incluso encargamos rollos de bandera andaluza que prácticamente no existían y mandamos muchos rollos de bandera andaluza a Andalucía porque no había confeccionada. Qué alegre canta la golondrina, tierra sin amo, tierra de espina, verde, blanca y verde. El régimen autonómico se iba a convertir en una especie de pacto por el cual las nacionalidades ya mal llamadas históricas, que era Galicia, el País Vasco y Cataluña, iban a acceder a un régimen autonómico y el resto no íbamos a quedar prácticamente como una mera descentralización administrativa. Queríamos el estatuto máximo, la máxima autonomía para Andalucía. Lo más emocionante es ver a las familias, los padres, los hijos, las madres, iban niños, eran ancianos, íbamos de todas las edades allí a aquella manifestación. Yo creo que nunca he visto Andalucía tan unida como en aquel momento. Jamás, ese fue el momento emocionante, era de llorar, era realmente muy emotivo todo. Se veía como una gran oportunidad dentro del contexto del cambio democrático que estaba operando en España, justamente para que Andalucía pudiera de una vez por todas salir de su situación, digamos, de atraso y de su desarrollo. Una cuarta parte de la población andaluza había tenido que emigrar. Ese era el legado de la dictadura. Los inicios de la transición también fueron años de crisis económica. El paro crecía, el coste de la vida aumentó casi un 25% mientras los salarios apenas subieron un 3%. 1977 estuvo marcado por las huelgas y la conflictividad social, pero también por la legalización del PSOE, el PC y los sindicatos de clase. Y fue el año en que Rafael Alberti, La Pasionaria y Victoria Kent, entre otros, volvieron del exilio. Todo el mundo éramos conscientes, sin saberlo, de que era otra época, era otro momento, otra página de la historia. Libertad, libertad, sin ira, libertad. España estaba cambiando, pero todavía convivíamos con instituciones del pasado. No, las instituciones no habían cambiado. Los ayuntamientos seguían siendo los que existían con anterioridad, las diputaciones igual. En el caso de la Policía Armada se regía por unas disposiciones del año de posguerra, eran del año 41.
y los propios juzgados se regulaban por disposiciones también de la dictadura. Ese fue el contexto en el que los andaluces salimos a la calle aquel 4 de diciembre. Ese día la bandera blanca y verde debió ondear junto a la española en los edificios públicos. Era un acuerdo de todas las fuerzas políticas que el presidente de la Diputación de Málaga no cumplió. Alguien salió corriendo con la bandera de Andalucía, trepó por las columnas e intentó subir, no recuerdo bien si subió o no llegó a subir con la bandera de Andalucía para colocarla en el balcón de la Diputación. El gobernador civil interpretó este acto como un asalto y ordenó disolver la manifestación. Ante la carga de la policía, cada uno se refugió donde pudo. Nosotros nos metimos, nos llamó un portero de una finca lateral muy cercana al lugar donde Caparrós fue asesinado. Pues nos metimos en aquel portal y estuvimos allí oyendo las ambulancias, los disparos, las carreras, los gritos, y cuando salimos nos encontramos una ambulancia junto al puente y al kiosco de prensa y señalando un charco de sangre que al parecer era el lugar donde asesinaron por los disparos a Caparrós. García Caparrós era un joven de 18 años, iba a cumplir a los pocos días 19, no se sabe mucho más, trabajaba en Cervezas Victoria. Cualquiera de los que estábamos en la manifestación pudimos haber sido quizás las víctimas, y no solamente en Málaga, sino en cualquier otra ciudad que se realizaron las manifestaciones multitudinarias. Esto era un escándalo y hemos dado leña de verdad a 200 personas por aquí. Tras la muerte del joven, Málaga vivió un auténtico estado de sitio. Barricadas, rotura de escaparates, incendios y una huelga general secundada con paros en toda Andalucía. Y en el entierro, una multitud abarrotó el cementerio de San Miguel. Una placa, cerca del lugar donde cayó abatido, recuerda a Manuel José. Llegué a Málaga 15 años después de ocurrir los hechos. Cuando vi la placa de García Caparrós en la Alameda de Colón, sentí dentro de mí la necesidad de saber qué fue lo que ocurrió. Como trabajo en la Administración de Justicia, soy secretario judicial, pensé que podía acceder al sumario. Estuve mucho tiempo, muchos días buscándolo. Estaba mal archivado, como se archivaban muchas cosas, y lo localicé. En el certificado de defunción consta que el joven malagueño falleció como consecuencia de una hemorragia interna por herida de arma de fuego. La bala era de 9 milímetros corto. El único informe válido de balística, porque todos los demás son bastante deficientes, es que era de la Policía Armada, y la propia Policía Armada, uno de los policías que declara, dice que ellos utilizaban en esa época la pistola Star y las balas que utilizaban eran de 9 milímetros cortos. ¿Quién disparó? A pesar de que hubo muchos testigos, nadie respondió a esa pregunta. Así lo recoge Rosa en su libro. El caso se archivó en 1985 y el crimen quedó impune. Esa investigación no se llegó a desarrollar porque simplemente no se quiso. Quizá hubo un pacto de silencio. Qué duda cabe que el caso de García Caparrós es un ejemplo o un reflejo de la propia transición. Manuel José no pudo votar, como hicieran millones de andaluces en 1980, a favor de un estatuto de autonomía. Esta semana se ha anunciado su distinción como hijo predilecto. Es la primera vez que se concede este reconocimiento a título póstumo. Será el próximo 28 de febrero, fecha que tras el referéndum se convirtió oficialmente en Día de Andalucía. Creo que hay que conmemorar el 4 de diciembre, evidentemente, como la expresión popular de un sentimiento a favor de la autonomía, y hay que, digamos que conmemorar el 28 de febrero como el momento en que todo el pueblo andaluz dijo que sí al proceso autonómico. Andaluz hasta el hueso. ¿Qué, van a votar? Sí, claro que vamos a votar. Yo el sí, para que haya más justicia social aquí en Andalucía. Yo sí pienso que sí. 3 décadas después, la crisis económica ha reabierto el debate sobre el modelo autonómico. ¿Quién no se resiste a hacer un planteamiento de no duplicidad? ¿Quién no se resiste a hacer un planteamiento de que realmente en esa autonomía haya una financiación y una gestión que sea más racional conforme a los cambios de ahora? Bueno, pues planteemos todo eso. Nadie querría dejar esta autonomía aquí.
Es decir, ¿usted quiere que volvamos al sistema central? No. Ministerio, o sea, la política de educación y la política de salud y servicios sociales no puede volver a los ministerios. Serían los ministerios que tendrían que disolverse. Y el problema es que ahora en Andalucía no hay una identidad fuerte, suficiente, una conciencia fuerte y suficiente como la había entonces y una ilusión como la había entonces, y me temo que Andalucía la va a pagar muy cara. Esa, digamos, lucha contra un planteamiento asimétrico del Estado, yo creo que es lo que subyace en la gran movilización del 77, y estoy convencido de que va a volver a ocurrir si a alguien se le ocurriera la brillante idea de establecer de nuevo un régimen, digamos, federal o autonómico basado en la desigualdad. El espíritu de aquel 4 de diciembre marcó el rumbo de la historia de Andalucía. Hoy, 35 años después, el debate sobre el Estado autonómico vuelve a estar abierto. En medio del debate sobre el estado de las autonomías hemos querido recordar 35 años después aquellas manifestaciones de diciembre del 77 con las que se inició el proceso autonómico andaluz. Y terminamos. La semana que viene estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.